Bienvenidos a una nueva edición de Palabras Latinoamericanas. En este caso estamos con Elías Acosta. Elías es un cubano, historiador, ha escrito algunos libros importantísimos sobre el tema, el más reciente sobre el golpe de Estado contra Bosch, el papel de la prensa dominicana. El papel de la prensa dominicana, exactamente. Ha escrito otros libros donde se ha centrado mucho en el estudio de la problemática cultural, la batalla cultural, que Exacto. es algo tan importante. Bueno, gracias Elías por gracias esta. Mira, quisiera en esta ocasión un poco para nuestro programa que hablaras cuál es la situación en que se encuentra el Caribe en este momento. Sé que la pregunta es muy amplia, pero bueno, tratar de dar un fresco, pintar un fresco sobre... Sí, mira, bueno, el propio Juan Bosch definió al Caribe como frontera imperial. Sí, claro. Es decir, aquí en esta zona del mundo, esta pequeña zona del mundo, se dirimieron mucho los grandes conflictos europeos asociados con el surgimiento del capitalismo, la puja entre imperios. Por aquí debutó la fase moderna del imperialismo norteamericano en el año 1898. En Cuba, ¿no? En Cuba y Puerto Rico. Y en Asia, las Filipinas y Guam, que fueron ocupados por los Estados Unidos, arrebatados al decadente imperio español. No sé por qué la palabra decadente y España casi siempre riman. Y ahora con la crisis catalana me parece que está más de moda que nunca el concepto. Bueno, repito, una zona convulsa, una zona dividida. Aquí hay islas divididas en dos estados. No solamente la isla española, que está dividida, por ejemplo, en la parte dominicana y en la parte haitiana, que son dos mundos completamente, culturalmente, históricamente diferentes. La isla de San Martín, una pequeña isla dividida entre Francia y Holanda. Claro. Quiere decir, vemos fenómenos, casi todas las lenguas europeas se hablan aquí. Sí. Aquí hubo islas que pertenecieron a Dinamarca, hoy hay islas que pertenecen a Estados Unidos. Entonces tenemos una región abigarrada, que no es solamente la parte insular, que también el Caribe es la parte continental que bordea lo que es el Mar Caribe, o el llamado Gran Caribe, que empezaría en México y terminaría en Brasil. Y prácticamente estamos viendo aquí un mosaico de pueblos, de lenguas, de culturas y de historia. En este momento, el Caribe atraviesa una fase de definición. O sea, a la par con los cambios que ha habido en los últimos tiempos en el resto del mundo, el reacomodo geopolítico mundial, estamos viendo aquí también situaciones análogas. Por ejemplo, empecemos por Cuba. Claro. O sea, a partir del 17 de diciembre de 2014, una nueva realidad después de tantos años de hostilidad de los gobiernos norteamericanos contra Cuba, Obama dio un paso importante, teniendo la conciencia del aislamiento y descrédito que esa hostilidad había traído a los propios Estados Unidos y la imposibilidad de derrotar a la revolución cubana por esos métodos. Y empezó a dar unos ciertos pasos que aliviaron las tensiones, que prometían cambios, que ahora con la actual administración de Donald Trump se están tratando de revertir, y de la peor manera posible, quiere decir, basados en una mentira, en una operación de falsa bandera, con unos supuestos ataques acústicos contra funcionarios norteamericanos, que en realidad, si juzgamos quienes tienen la tecnología para hacer eso en el mundo, son empresas norteamericanas e israelíes. O qué casualidad, los mismos que votan contra Cuba siempre en la Asamblea General cuando se discute el tema del bloqueo. En realidad, detrás está la derecha ultramontana y acomodaticia cubana de Miami, que ha hecho de la contrarrevolución una industria de la que vive y sin la cual no existiría ni tendría ningún protagonismo político, y que ha visto la necesidad de retrotraer al país hacia posiciones de confrontación y fuerza, que están destinadas, como todas las anteriores, al fracaso. Internamente Cuba está haciendo cambios, quizás más lento de lo que nosotros quisiéramos, muchos de los propios cubanos, quizás en algunas esferas que a lo mejor no son tan importantes como otras que sí son decisivas para la vida cotidiana del cubano, quizás a veces con un sentido un tanto conservador para tomar decisiones, pero las está haciendo. Es decir, está transformando su economía, está transformando la manera de percibir el desarrollo perspectivo, digamos, la industria o los cuentapropistas o los particulares están creciendo su peso económico en el país, y está sobre todo abocada y está desarrollando una guerra cultural. Quiere decir, ahora, en mi percepción personal, los problemas no son en primer plano político ideológicos, siguen siéndolo en esencia, como siempre. O sea, el concepto de la concepción materialista de la historia de Marx hasta ahora no ha sido refutado, está ahí presente, está vivo.
Es decir, los cambios en la base económica influyen y deciden la superestructura cultural, ideológica, religiosa de los pueblos, política. Ahora, lo que sí, el peso de los medios, el peso de la cultura, la masificación de la tecnología, las redes sociales, los nuevos paradigmas, los símbolos, todo eso que es tan importante en la vida del hombre moderno, todo eso ahora adquiere una dimensión nueva en la lucha contra la Revolución Cubana y en la defensa de la Revolución Cubana. Claro. Entonces, ahí tenemos un reto, los cubanos, ahí tenemos un reto, los revolucionarios del mundo, y esa es la situación del país. Está también el caso de Haití. O sea, Haití, la primera república del hemisferio occidental, la gran revolución antiesclavista mundial, la primera vez que los esclavos lograban constituirse en república y tener una nación propia. ¿Y Francia nunca les perdonó eso? No, ni Francia. Bueno, es que los pioneros siempre pagan. Claro. Francia no le perdonó eso a Haití, los americanos no le perdonan eso a Cuba, claro. En fin, viven de no perdonar. Claro. Y Haití ha sido un país que tradicionalmente, aparte de los errores internos de su política, las luchas fratricidas, la copia del modelo monárquico imperialista francés, la imposibilidad de crear, de avanzar hacia una forma nueva de convivencia que no estuviera basada en la servidumbre, lo terrible de que algunos libertadores haitianos luego reinstauraron la esclavitud en Haití o la servidumbre en Haití, claro. Que incluso se ocupó el territorio dominicano, claro. Y hubo un dominio de 22 años aquí. Que la independencia de la República Dominicana no es contra España, sí, es contra Haití. Es sorprendente. Es sorprendente, que además prohibieron los periódicos en español, cerraron las universidades, o sea, asombroso para una revolución, o sea, que haya derivado. Pero bueno, la Revolución Francesa derivó en un imperio también, no lo nombremos tanto. Y Haití ha venido acumulando una serie de deudas históricas con su propio pueblo, los gobiernos haitianos, desde los represivos de Papadoc y su hijo, de Duvalier, que han hecho retroceder al país de una manera asombrosa. O sea, el empobrecimiento, la ignorancia, el atraso, los problemas de no tener una visión histórica hacia el futuro, la debilidad de la burguesía haitiana por defender los intereses nacionales. Por ejemplo, viene un terremoto y la burguesía haitiana, en vez de luchar con su pueblo y echar hacia adelante, lo que hace es huir hacia Francia o hacia Canadá o hacia Estados Unidos o hacia República Dominicana. ¿No se ha repuesto de aquel terremoto? No, del 2010 no, al contrario. O sea, la situación es terrible. Y ahora para colmo los huracanes también. Los huracanes, la deforestación del país, el éxodo incontrolado hacia República Dominicana, lo cual crea otros problemas complicados que no son tan fáciles como reivindicar el derecho de los más pobres. Esto es complicado. O sea, hay una realidad que hay que vivirla desde el pueblo dominicano, que también provoca conflictos, tensiones, etc. Y en fin, un país que ahora la MINUSTAH se va a retirar, las fuerzas militares de la ONU que estaban allí, se abre una incógnita de cómo va a terminar eso, en qué momento, si se crea de nuevo un ejército haitiano. Ha sido un vivero tradicional de golpistas, de represores. Entonces hay una gran incógnita. Por lo pronto República Dominicana está reforzando el cuidado de la frontera, porque puede haber estampidas, porque puede haber un éxodo más incontrolado de lo que hoy existe, y crear más problemas al país, ¿no? Políticamente, el gobierno actual de Haití, ¿qué signo tiene? Bueno, es un gobierno llamémoslo, usemos la terminología occidental que no se aplica exactamente aquí, un gobierno de centro derecha. Que no tiene el menor deseo ni voluntad de resolver los problemas del pueblo haitiano, y que lo que hace es prolongar una agonía, claro. en un sentido histórico que ya se prolonga por siglos. Para que tengan unidad, no son capaces de proporcionar a sus ciudadanos el acta de nacimiento, algo tan sencillo como eso. Claro. Es decir, no hay capacidad técnica ni hay capacidad de ningún tipo para que el niño haitiano que nazca sea reconocido por el Estado su nacimiento, creando una serie de problemas posteriores. Claro. De todo tipo. Entonces, tú sabes que esa situación se da, perdóname la interrupción, en Venezuela hasta antes de Chávez. Se daba. No se sabía quién nacía, no se sabía quién moría, claro. No importaba. Claro. Pasa lo mismo en este país sobrepoblado, incapaz de autoabastecerse, caotizado en las estructuras sociales y las estructuras estatales, que solo ve la posibilidad de la ayuda internacional o del exilio o del éxodo, no precisamente de levantar al país en un proyecto nacional, y es complicado.
y es doloroso a la vez ver el destino que ha tenido Haití. Está el caso de Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, un país entre comillas, en un limbo legal desde el año 1898 que fue ocupado por las tropas norteamericanas. En este momento sigue siendo un Estado libre asociado. Estado libre asociado significa que pertenece jurídicamente, está bajo la protección de los Estados Unidos, pero los ciudadanos puertorriqueños, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones norteamericanas para presidente. O sea, son ciudadanos de segunda. Le permiten algunas ventajas, ciertos subsidios, etc. Hay que decir que Puerto Rico fue la vitrina del Caribe en tiempo de la Guerra Fría. Claro, la alternativa más a la Revolución Cubana, ¿recuerdas? Era la alternativa, igual que Berlín Occidental fue la vitrina occidental hacia Europa Oriental y hacia la RDA. En ese momento, que estaba la confrontación candente, no se escatimaron millones para el desarrollo, no para el desarrollo, para la vida, digamos, a un nivel superior de su capacidad productiva de ese país. No se crearon industrias, no se crearon técnicos especializados que podrían sacar al país de sus desarrollos. Lo que se hicieron fueron obras de infraestructura, obras suntuosas, que le permitieron una imagen de bonanza, de, digamos, buena vida bajo el capitalismo, que se contrastaba contra la vida espartana que llevaba una revolución como la cubana y un pueblo como el cubano sometido a un acoso y sometido a un bloqueo. ¿Qué ha pasado hoy? Ya ha dejado la Guerra Fría de tener la importancia que tenía Puerto Rico, ha pasado varios huracanes, entre ellos Irma, el último, que destrozó la isla, ha sumido al país en la edad de piedra, sin electricidad. Hace poco, todavía, más de un mes del paso del huracán, el 83% del país estaba sin energía eléctrica. Habían zonas donde se estimaba que en 10 años se podría restablecer la energía eléctrica. Un país que no tiene internet, que no, bueno, digamos, tiene pequeños puntos aislados, que no tiene infraestructura, que no tiene agua. Tú sabes, tengo varios amigos en Puerto Rico, porque yo he dado clases muy a menudo allá, no he podido comunicarme con ninguno de ellos. No, están fuera del mundo. Ni internet, ni teléfono, ni nada. Entonces, para escarnio de ese pueblo, va Donald Trump, al cabo de los días, no fue de inmediato, ni estuvo allí en el momento del impacto, para lanzar ante las cámaras rollos de papel de cocina hacia los damnificados. Lanzar, no dar, lanzar, tirar, como el amo le tira al perro una piltrafa. Claro. Lo cual es ofensivo, profundamente ofensivo para el pueblo puertorriqueño. La alcaldesa de San Juan fue muy dura antes de la llegada de Trump y durante y después, con la poca ayuda norteamericana, el poco interés hacia el pueblo puertorriqueño. Y ella, hubo un momento que Trump le respondió por Twitter, sí, y le dijo: pónganse a trabajar, que ustedes no trabajan y hagan lo que tienen que hacer. Y ella le respondió: yo no tengo tiempo para perderlo con usted, estoy muy ocupado tratando de ayudar a mi pueblo. Lo cual significa, en una pequeña muestra, de que como mismo en España las porras de la policía de Rajoy, del Partido Popular, es la principal fábrica de independentistas en Cataluña, sí, en Puerto Rico todos estos desplantes y todo este olvido del gobierno central norteamericano es el vivero del cual se están creando ahora nuevos independentistas. Claro. Y un partido que era minoritario, que era un partido lamentablemente apartado de la gran política del país, probablemente tenga un resurgir a partir del desencanto y a partir del repudio que este olvido norteamericano ha producido en la población. Es decir, ahora se está produciendo un éxodo, 2.000 personas diarias de Puerto Rico están llegando a Estados Unidos. Espantados por la situación, huyendo del país, quiere decir que están yéndose también a otros destinos, entre ellos República Dominicana, y estamos ante una situación que podría convertirse en caótica en un momento determinado. Ya no es necesario Puerto Rico, ya no hay Guerra Fría, ya los puertorriqueños vuelven al estatus de ciudadanos de quinta categoría dentro de los Estados Unidos. Y está el caso de República Dominicana, un país que atravesó momentos históricos agónicos como los 31 años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Eso fue del 1930 al 61, en que fue ajusticiado el 30 de mayo del 61. Lo cual no significó el desmantelamiento del trujillismo ipso facto. O sea, se mantuvo y se mantienen ciertos rasgos del Estado trujillista en la vida social, y se mantiene la sombra del tirano como el gran benefactor y padre de la patria nueva,
flotando sobre cada problema que tiene la nación dominicana, porque hay quien no ve la solución hacia el futuro, sino quiere volver al pasado. Un país que no obstante a eso y haber tenido un experimento democrático de 7 meses en el gobierno de Juan Bosch, que triunfó en las urnas el 20 de diciembre de 1962, asumió la presidencia del país el 27 de febrero del 63 y fue derrocado el 25 de septiembre del 63. Precisamente el aborto de ese experimento democrático provocó luego la sublevación del pueblo en la Revolución de Abril, el movimiento cívico-militar constitucionalista que pedía el retorno de Bosch a la presidencia y volver a poner en vigor la Constitución del 63, del 29 de abril del 63, que se aprobó bajo el gobierno de Bosch. Como todo el mundo sabe, eso fue también aplastado por una intervención de 42.000 marines norteamericanos que vinieron a salvar a los restos del ejército trujillista y pro-norteamericano que ellos habían formado y que fue derrotado por el pueblo. Y ante la perspectiva de que surgiese una segunda Cuba, pues invadieron sencillamente. 42.000 marines, una 42.000 marines tremenda en relación a la población de... No, y que además supuestamente venían a interponerse entre los contendientes. Claro. Supuestamente, pero en realidad lo que hicieron fue reprimir a la población, aplastar la resistencia popular, que terminó en un empate, Sí. No terminó en una derrota. Camaño, el presidente de los constitucionalistas de la República, que en un momento determinado se vio resistiendo en 22 cuadras de la zona colonial rodeada, pero no se rindió. Hubo que negociar, hubo que pactar, buscar una salida negociada, y empezaron los años de Balaguer, de Joaquín Balaguer, que fue presidente y funcionario y vicepresidente bajo la dictadura de Trujillo, y que era un hombre de lechura de Trujillo y del agrado de los norteamericanos. Así empezaron unos años de represión, digamos, de baja intensidad, donde se aniquilaron cientos de jóvenes y de constitucionalistas y de revolucionarios, donde se cooptó a una buena parte también de los resistentes, donde se dividió la sociedad dominicana y donde se instauró un férreo dominio que luego, con cambios democráticos posteriores, han permitido ir aireando la sociedad e ir avanzando hacia una situación diferente políticamente, pero muy contradictoria también. Una situación en la cual los partidos tradicionales que están en la elite política nacional, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, fundado en 1973 por Bosch, el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, fundado en 1939 en Cuba, entre ellos por varios líderes del exilio antitrujillista, entre ellos Bosch, Partido Revolucionario Social Cristiano, que es el de Balaguer, Partido Revolucionario Moderno, que es una escisión del PRD. Bueno, el Partido Social Cristiano acaba prácticamente de dividirse en dos también. Mantienen un juego político tradicional, o sea, no apostando a grandes cambios que beneficien a las mayorías de verdad. O sea, hay medidas clientelares, hay ciertas medidas, digamos, de auxilio a los más necesitados en situación extrema, hay una voluntad difusa de ayudar al pueblo, pero hay también una corrupción rampante que da el traste con cualquier intento desde el Estado de transformar la situación. Ahora, de todas maneras, en el juego geopolítico global, República Dominicana ha tenido un comportamiento que, bueno, no te diría que es superlativo, pero me parece que su papel en la mediación es lo que sucede a veces, Atilio, de que un país, México lo ocurrió, el México de Tlatelolco en el 68 era el México que no rompió con Cuba. Claro. Franco, una dictadura sangrienta, repudiable, apoyó a la revolución cubana en un momento determinado, reconociéndolo y no sumándose a la hostilidad contra Cuba de los Estados Unidos. Es el caso de República Dominicana, una política interna discutible, una política exterior en sentido general correcta, sobre todo dirigida a tener voz propia en el concierto internacional, a tener una opinión particular sobre sí, sobre sus vecinos y sobre la situación del mundo, lo cual le ha permitido mantenerse inconmovible y no plegarse a las brutales presiones norteamericanas para que se sume a la lucha contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Y le ha permitido el prestigio suficiente para ser la sede del diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro.
En ese sentido tiene un papel importante, hay que reconocerlo, tiene un papel propio, personal, o sea, tiene un perfil propio como nación, y eso le ha ganado una disimulada pero visible hostilidad del gobierno norteamericano al gobierno dominicano. Evidentemente que no les gusta ese tipo. No les gusta, porque además, y menos con una administración como la de Trump, que no admite la menor disidencia ni el menor matiz propio en el tablero geopolítico mundial. Brevísimo, en el último minuto. ¿Le ves futuro a Trump? Porque hay algunos que están diciendo de que, mira, leía, alguien decía que le da menos, Bannon, ¿no es cierto? Creo que conversábamos con Steve Bannon. 30%. 30% de chances de que llegara a final de su mandato. Mira, hay una situación compleja. Primero, Donald Trump no es un continuador de ninguna línea anterior política. De hecho, por ejemplo, los conservadores están en polémica con Trump, que han sido los grandes artífices de la política norteamericana desde la sombra, desde Ronald Reagan hasta la oposición abierta y encubierta contra Obama. Trump es un outsider, un tipo que llega, que cambia, claro, detrás poderosísimas fuerzas económicas, intereses, etcétera, y cambia una buena parte de la correlación y de las reglas del juego. Lo que muchos creen genialidad de Trump es ignorancia. O sea, Trump está haciendo las cosas por ignorancia, no por genialidad. Claro. Está dando palos de ciego y está destruyendo cosas, claro, que no comprende siquiera a su alcance. No, claro. O sea, desde ese ángulo es un gobierno con mucha debilidad. Desde el ángulo de su base electoral, que aunque no fue la mayoritaria, recibió 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, es una base sólida, fuerte, que vota y actúa como una especie de bloque, y él halaga constantemente con sus medidas demagógicas a esa base para mantenerla. Desde ese ángulo, él tiene una cierta estabilidad interna. La debilidad del Partido Demócrata es una muestra de que también ahí goza, y la mayoría que tiene en el legislativo, de que goza de paz. Ahora, a su vez, es un gobierno sumamente frágil de cara a la mentalidad del propio ciudadano norteamericano medio. O sea, está cometiendo una serie de graves errores que le han enajenado la voluntad hacia el interior de los Estados Unidos, no ya hablando del mundo, y que ha logrado que se sienta toda medida que tome como una medida contraria a los intereses del pueblo norteamericano. Ahora, desde ese ángulo pueden surgir situaciones como un impeachment o de otro tipo que provoquen llevarlo contra las cuerdas y una crisis que lo haga renunciar a la fuerza. Él no es Nixon. No. Nixon tuvo la decencia final de renunciar cuando veía que ya era insalvable lo de Watergate, pero renunció, quiere decir, él fue y lo hizo. Trump jamás renunciaría. La egolatría y la autosuficiencia de Trump no le permitiría en ninguna circunstancia considerarse culpable de nada de lo que hace. Entonces, cuando Steve Bannon, su gran muñidor ideológico y político de la derecha alternativa, la alt-right, habla de que tiene un 30% de posibilidades, es porque la situación a su alrededor es comprometida. Y tiene también a su favor un factor, el factor económico. O sea, como está pisoteando y tomando medidas draconianas y pisoteando la democracia norteamericana, está influyendo imperialistamente sobre y a favor de los intereses norteamericanos. Por ejemplo, muchas empresas que se habían deslocalizado, él las ha presionado, las ha amenazado, las ha asustado y han regresado al país. Eso crea empleo, eso le da popularidad. Claro. Ciertas medidas neoliberales, como ocurre con los gobiernos neoliberales, dan una primera bonanza aparente, claro, que luego se desinfla, pero esa primera bonanza le da, claro, una cierta estabilidad. Y eso podría perfilar un panorama político en el cual incluso termine su mandato y pueda tener un segundo. Es decir, aquí la situación todavía no se perfila clara, claro, pero tiene tanto de ganar como de perder. Elías Acosta, muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo y esperamos siempre recibirte en Buenos Aires en algún momento. Tomarnos un mate juntos. Así es. Muchas gracias para esta otra edición de Palabras Latinoamericanas acá en Florial TV Web, el canal del Centro Cultural de la Cooperación.